Los que jugamos al ajedrez no nos aburrimos nunca. Las horas pasan volando y cada partida, cada posición es como una aventura, como un viaje a través de una selva que uno no termina nunca de explorar. Yo sé que muchos de ustedes me entienden, ¿a que sí? Y para aquellos que no saben jugar, seguramente se habrán preguntado más de una vez a quién perteneció esa mente retorcida, inventora de este juego que hoy mantiene en jaque a millones de personas en 129 países. Yo creo que ese hombre o esa mujer merecen un homenaje como el que vamos a tributarle durante los próximos 25 minutos. Si se quedan ahí, yo creo que no se van a aburrir. Hagan la prueba. Hola, buenos días. Llevamos casi 6 meses con ustedes y echando un vistazo a los programas que hemos emitido hasta ahora nos hemos dado cuenta de una ausencia, bueno, un tanto justificada por la actualidad, porque la actualidad era el Campeonato del Mundo de Ajedrez. ¿Saben a qué me refiero? A los orígenes del ajedrez. No hemos hablado nada de ello. Bueno, pues ahora ha llegado el momento, porque es que además sobre este tema hay pocas cosas claras. Existe una polémica. ¿El origen es indio? ¿El origen es egipcio? Bueno, aquí vamos a hablar de las dos teorías, eso por supuesto. Y antes voy a saludar al invitado que tenemos con nosotros. Se trata de Joaquín Pérez de Arriaga. Joaquín, muy buenos días. Buenos días, Ana. Antes de pasar a hablar con nuestro personaje, vamos a ofrecerles un informe que hemos elaborado para ustedes. Si les hablamos del chaturanga, pocos de ustedes sabrán que nos referimos al ajedrez empleando su nombre sánscrito. No existe una teoría unánime acerca del origen del juego del ajedrez. Unos atribuyen su invención a los egipcios al menos 2000 años antes de Cristo. Otros sostienen que fueron los griegos los que ingeniaron el ajedrez para entretener sus ocios durante el sitio de Troya. Mientras los críticos buscan todo tipo de antecedentes, una teoría con muchos seguidores es que el verdadero origen es indio. El debate, por tanto, está planteado y mientras la arqueología no alcance a proporcionarnos nuevos datos tremendamente convincentes, seguiremos el argumento de los críticos modernos, procedentes casi todos ellos de la escuela inglesa. Hyde de Oxford en el siglo XVI, Guillermo Jones en el XVII y más recientemente Murray defienden ardientemente en sus obras que la invención del ajedrez tuvo lugar en el noroeste de la India entre los siglos V y VI. Su nombre sánscrito, chaturanga, indica que se trataba de un juego de inspiración guerrera. Hacía referencia a los 4 brazos del ejército hindú: la infantería, la caballería, los elefantes y los carros. En versión de Murray, y citando escritos de historiadores antiguos, un gran filósofo hindú concibió la totalidad del juego del ajedrez en un único ramalazo de inspiración. El ajedrez, en su primitiva configuración, fue pasando oralmente de unas generaciones a otras hasta que aparecieron las primeras referencias escritas en los siglos VI y VII en la India. Sin atribuir, pues, antigüedad ni procedencia exacta del ajedrez, lo que sí es seguro es que a finales del siglo VI inició su expansión en 2 direcciones: hacia el este por China, Mongolia y Japón, aprovechando la ruta de la seda, y hacia el oeste con su introducción en Persia, donde se le dio el nombre de chatrán. También llegó hasta Bizancio, donde se le denominó zatrikión. La popularidad del ajedrez creció cuando Persia cayó bajo el dominio árabe. Los musulmanes introdujeron la notación algebraica. El comercio, las cruzadas y la conquista musulmana de España fueron las 3 vías más significativas de penetración del ajedrez en Europa hacia los siglos IX y X. En definitiva, la torre, el alfil, el jaque, el mismo nombre del juego, tienen un antecedente árabe con etapa india en el nacimiento. En ese momento, lo caballeresco y lo deportivo se entrecruzan hasta perfilar el ajedrez tal como lo conocemos ahora. De cualquier manera, no debemos olvidar la leyenda que atribuye la invención del ajedrez al hindú Sisa. Este anciano, de gran sabiduría, estaba encargado de instruir a un príncipe real.
La intención del monarca, al encargar a Sisa la invención del ajedrez, era eliminar otro pasatiempo, el nard, cuya esencia era el azar y que se había convertido en un vicio entre los jóvenes del país. Para cumplir con el propósito del monarca, Sisa se retiró a uno de los palacios reales junto al río Ganges. Llegó a la conclusión de que solo la guerra, en su versión caballeresca, era el reflejo del juego que le pedía el monarca. Así compuso un juego en el que, siendo el rey la pieza principal, nada pudiera hacer sin la ayuda de sus súbditos, en los límites de un tablero dividido en 64 casillas. El príncipe, entusiasmado por la novedad y en un rasgo de generosidad, ofreció al anciano creador que le pidiera lo que quisiera. Sisa le pidió un grano de trigo para la primera casilla, 2 para la segunda, y siempre doblando hasta llegar a las 64. Hechos los cálculos, resultó que en toda la India no podía recolectarse en varios años la cantidad de trigo que suponía aquella suma geométrica. Para que se hagan una idea, la cantidad de granos de trigo que pedía es esta. O dicho de otra manera, los granos de trigo cubrirían todo el Reino Unido hasta una altura de 10 metros. Otro dato, según cálculos científicos: un tren de mercancías que circulase ante nosotros cargado con el total de trigo a 80 km por hora, 2 vagones por segundo, y cada uno de ellos cargado con 20 toneladas, tardaría en pasar delante de nosotros 730 años y algunos días. De esta manera, Sisa puso a prueba la modestia del monarca y a la vez fue promocionado a rango de primer consejero del reino. Con uñas y dientes defienden los críticos de la escuela inglesa este origen indio del ajedrez, pero también existen otras teorías de las que vamos a hablar en estos instantes. Por ejemplo, la del origen egipcio, que con apasionamiento va a exponer aquí seguro Joaquín Pérez de Arriaga. ¿Por qué, cuándo y dónde, lo hemos dicho, en Egipto, apareció el ajedrez? Sí, hay que defenderlo con apasionamiento porque lo que no se pueden ocultar son los datos. En España, Brunet y Bellet presentó esta teoría en 1890 en un libro titulado El ajedrez. Él aporta los datos fundamentales, que es todos los grabados y todos los objetos relacionados que pudieran estar relacionados con un juego semejante al ajedrez. Entonces se ve que existían tableros escaqueados, tableros donde jugaban 2 personas con piezas elevadas de distinto color, incluso cajas con sus tableritos y el cajoncito dentro con las piezas distintas y de distintos colores, y esto indudablemente nos conduce a pensar que tenían unos juegos que pudieran ser el padre o el abuelo del actual ajedrez. ¿En qué año hemos dicho? ¿Aproximadamente 2000 Aproximadamente, estamos hablando, los primeros objetos son en las primeras dinastías, 2000 años antes de nuestra era, hace unos 4000 años, y los últimos, pues en las últimas dinastías, en la dinastía 19, hacia el año 1000, 1100, y posteriormente, naturalmente, cada vez abundan más las referencias. Joaquín Pérez de Arriaga nos acaba de comentar que, bueno, el pionero en esto de defender la teoría egipcia del ajedrez ha sido Brunet, pero él, desde luego, es uno de los precursores de este tema y que está escribiendo y, en fin, trabajando mucho en la investigación del origen egipcio del ajedrez. Porque si nació en Egipto, ¿cómo llegó luego a Persia, donde está la primera referencia escrita, y, bueno, al resto del mundo? Sí, ese es el problema crucial. Desde Egipto se difundió a través del imperio de Alejandro. Alejandro conquistó en una de sus primeras expediciones Egipto, a continuación Persia, y llegó hasta la India e indudablemente transmitió el ajedrez, puesto que, por ejemplo, se sabe ya, está demostrado y es seguro que en Grecia aparece con el nombre de Zatrikión inmediatamente después de la conquista de Egipto por Alejandro. Y a continuación, pues naturalmente lo conoció Roma, que a su vez había conquistado Grecia y llegó también hasta Oriente, y a continuación los árabes, el Islam, conquista otra vez Egipto y vuelve a conocer el ajedrez y lo vuelve a difundir a través de sus conquistas de Persia otra vez y de la India otra vez. Está muy claro que, según usted, en absoluto el ajedrez pudo haberse inventado en la India. Es imposible. Es imposible porque los primeros datos que aparecen en la India son simples referencias a un juego, chaturanga, que no tiene nada que ver con el ajedrez. Son un juego que lo juegan 4 personas y con dados. Y existen referencias históricas de hacia el año 1000 que así lo corroboran, incluso de los árabes, de Al-Biruni, un árabe que viajó a la India y investigó especialmente el tema.
y no encontró el ajedrez. Lo que desconocemos es quién tuvo la inspiración para inventar el ajedrez. Eso es imposible de conocer. Evidentemente, hoy día la creencia es que es un juego evolutivo, que ha sufrido diversos cambios y que incluso nosotros pues hemos conocido algunos en el siglo XV en España. ¿Cuál es el libro más antiguo de ajedrez que se conserva en la actualidad? El libro más antiguo está fechado en 1141. Es un tratado árabe que es copia de tratados anteriores, tratados del año 850, 950. Entonces, en ese libro es un tratado árabe al estilo moderno, donde se describe el juego, los movimientos, las aperturas, y vienen una serie de problemas y una serie de finales. Problemas algunos muy complicados, ¿verdad? Por cierto, uno de ellos ha tardado más de 1000 años en resolverse. Se ha resuelto en 1988, publicó la solución Yuri Averbach, un tratadista ruso. Supongo muy importante. Muchos seguro que estuvieron detrás de la resolución de ese problema de ajedrez, Sí, ¿no? Ese problema ha despertado curiosidad desde siempre, que se ha conocido desde que se descubrió este tratado árabe, y no se había resuelto, no se había podido resolver, como el propio autor dice en el libro, que es dificilísimo y que no da la solución precisamente para crear esa curiosidad. Y a una respuesta breve le pedimos, Joaquín Pérez de Arriaga, ¿qué tiene que ocurrir para que triunfe la teoría del origen egipcio del ajedrez? Pues que, como siempre, que se aporte una documentación gráfica coherente y bien estructurada, y que eso lo escriba una persona con la categoría de historiador o avalado por alguna academia de la historia, y cree una pequeña escuela, que es en definitiva lo mismo que han hecho los ingleses con su teoría. En esa intención de seguir investigando, seguro que está Joaquín Pérez de Arriaga, y aquí ha expuesto su teoría y se lo agradecemos. Por supuesto. Un saludo, muy buenos días. Gracias a vosotros. Eso que comentaba Joaquín sobre el problema que nadie logró solucionar durante 1000 años es realmente impresionante. Pero no se preocupen, porque yo nunca voy a ser tan sádico como para tratarles tan mal. De hecho, en el problema que les puse la semana pasada hay dos soluciones, aunque una es mucho más elegante que la otra. Ahora lo vamos a ver. Recordarán que la clave de la posición estaba en esa torre tan mal colocada en H2. Y la solución está precisamente en eso, en atacarla más a una costa de sacrificar la dama. La primera jugada es muy difícil y muy bonita. Dama G3. La única respuesta razonable de las blancas es F por G3. Entonces las negras ya tienen conseguida la red de mate que buscaban, ya está tejida. Caballo por G3 jaque, única rey G1 y entonces alfil E3 mate. Hay otra solución que empieza por caballo C1, con la doble amenaza dama D1 o dama F1 mate. Todas las postales que hemos recibido con esa solución han sido dadas por válidas y han entrado en sorteo, pero coincidirán conmigo en que no es muy elegante y, por otro lado, en que tampoco hacía falta 1000 años para encontrarla. Yo creo que las cosas realmente hermosas desconocemos de dónde proceden. Tal vez ese es el origen de sus encantos. De cualquier manera, venga del Egipto sabio, venga de la India misteriosa, una no puede sustraerse a resolver cada semana los problemas que nos plantea Leoncho. Además, el de esta semana, se lo digo, es divertido y fácil. No tienen más que ponerse, pensar un poquito, intentar solucionarlo, y si dan con la solución acertada, tienen premio. ¿Qué más se puede pedir? Los ganadores de esta semana son una computadora de ajedrez de competición para Fernando Lete, de Bilbao, y una computadora de ajedrez de bolsillo para Mari Carmen Freire, que nos escribe desde Gijón, Asturias. Enhorabuena. Pero también enhorabuena a estos otros 20 acertantes, a los que les llegará un obsequio del programa En Jaque. No tienen más que fijarse en las pistas que le da Leoncho.
porque cada semana les proponemos un problema para que ustedes lo solucionen. Envíennos una postal o un telegrama, da lo mismo. Con que quede el remite muy claro es suficiente y además que esté aquí para el próximo programa. Holanda es un país de gran tradición ajedrecística. Tuvieron a Max Euwe, un campeón del mundo, y ahora tienen a Jan Timman, uno de los mejores en los últimos 10 años. Además, es un país que a mí personalmente me gusta mucho, y no solo por esos tópicos de los tulipanes y las vacas y los molinos, sino por el carácter de sus gentes, que tuvieron que luchar contra las aguas del mar para arrebatar la tierra sobre la que construyeron el país. Esta posición que he seleccionado para esta semana pertenece a una partida jugada en Holanda, y también es de aguas muy turbulentas. Como pueden ver, los dos alfiles están en contacto directo, el caballo negro en B3 está amenazado, la torre de B5 está clavada, el rey negro está en una situación bastante confusa y precisamente por ahí va la idea. El rey negro está mal colocado y entonces hay un ataque de mate o de ganancia de material muy grande. La única pista que les puedo dar es que la solución depende de una única jugada. Esa es la clave, lo demás es muy fácil, pero ¿qué jugada? El ajedrez es mi profesión. Eso por un lado. Pero es que además me gusta. O sea que también es mi afición. No digo que sea mi única afición, pero es la que me hace feliz. Cuando me encuentro cansado o no siento la necesidad de jugar al ajedrez, entonces juego peor. Korchnoi necesita estar motivado para jugar bien, y Kasparov lo está en la partida que disputa con las piezas blancas contra ustedes, esta que vamos a ver ahora, precisamente para vengarse de lo que le están haciendo sufrir en la otra. Ustedes no tenían mucha elección y han votado por aceptar el sacrificio de alfil con G por F5. Ahora vamos a ver cómo el campeón del mundo continúa apretándonos las clavijas. En la partida que juego con blancas, he decidido continuar con mi ataque. Mi respuesta es caballo D6. He tomado medidas, así que tienen que defender su posición. Más leña al fuego, parece decir Kasparov, incorporando a este caballo vía D6 hacia el ataque y además amenazando tres cosas, el alfil, la torre y el punto F5. Aunque en realidad quizá lo más preocupante sea este alfil, que parece tener sus días contados, y todas las piezas blancas cada vez más atacantes sobre el flanco de rey. La primera jugada que uno puede mirar aquí defensiva podría ser torre F8. Pero a mí me disgusta porque le quita la mejor casilla a este caballo. El caballo en F8 defendería estas dos casillas que las blancas pueden atacar con dama H5, con G6, con torre H2, etc. Pero el problema está, o uno de ellos, porque hay muchos, que si colocamos directamente el caballo en esa casilla, entonces las blancas disponen de una combinación muy sencillita pero muy eficaz. Por ejemplo, ahora dama D7 y entonces caballo por F5. Y compruébenlo ustedes en casa, pero me temo que van a llegar a la misma conclusión que yo. Es decir, al final de esta combinación, estos dos peones son tremendamente fuertes y la posición de las blancas parece ganadora. Entonces, bueno, cuando uno ve que las ideas anteriores no sirven, tiene que buscar más. Y entonces, a mí lo que se me ocurrió fue no hacer ningún caso al ataque de Kasparov, desarrollar el caballo. Es decir, nosotros seguimos con nuestro plan, que es contraatacar sobre el centro. Pero ¿qué ocurre? Que después de esta jugada, por favor, mírenlo bien en casa, pero yo no encuentro cómo salir de este agujero. Las amenazas son muchas. Dama H5 seguido de dama F7, caballo por G7 seguido de F5, caballo por B7, etc. Insisto, analícenlo, pero yo no he encontrado cómo salir de ahí. Así que se me ocurrió una cuarta posibilidad, que es la última que les propongo esta semana, que es torre E6, con dos ideas. Una, si caballo por B7, la dama se mueve, bien sea a C7 o bien sea a E8, amenazando ganar la dama con jaque en E1, y la otra, si las blancas en lugar de tomar en B7 optan por tomar en F5, entonces podemos devolver parte del material sacrificado, torre por D6,
caballo por D6, y solamente ahora desarrollamos la pieza que nos falta y seguimos presionando aquí. Kasparov nos está apretando mucho, pero todavía no nos ha ahogado. Tengan paciencia, calma y sigan trabajando. El sacrificio de pieza que ustedes hicieron hace ya tiempo contra Kasparov con las piezas blancas parece ser muy eficaz, porque el rey del campeón del mundo sigue estando al aire y sus piezas mal colocadas. Esta semana, en la votación quizá más reñida o una de las más reñidas desde que empezó la partida, ustedes han preferido jugar F6, que es la jugada que nunca nos atrevíamos a hacer durante varios meses y que por fin ya está ahí. La semana pasada comentábamos que tomar aquí parecía malo para las negras, porque entonces se abren la diagonal del alfil, la columna de la torre, en fin, se abre todavía más el ataque contra el rey negro. Vamos a ver si Kasparov está de acuerdo con esa idea. En la partida que juego con negras tengo una única solución. G7 pasa a G6, o sea, mi respuesta es G6. Lógicamente, Kasparov opta por bloquear el flanco de rey, porque es que si no, la posición de su monarca hubiera sido realmente angustiosa. Después de G6, aquí hay dos jugadas igualmente lógicas, dama H4 o dama G5. En ambos casos se evita el desarrollo de este alfil por H6, una idea que es importante. Aquí quizá tenga el pequeño inconveniente de que H6 amenazaría a la dama, pero es que yo no estoy muy seguro de que esta jugada sea útil. En fin, miren por favor a ver cuál de las dos les gusta más. Por otro lado, a mí no me parece que sea una jugada juiciosa tomar este peón en C2, porque eso equivaldría a abrir otra columna sobre el rey negro que quedaría así entre dos fuegos. De todas maneras, mírenlo y ya saben que hay un teléfono especial si les gustan jugadas distintas a las que yo propongo. Les recuerdo las ideas que hemos visto, o los planes, que son muy importantes. Por un lado, llevar una torre vía E1 a E7, donde si es capturada por el alfil, F por E7 jaque, y entonces se abre la diagonal del alfil o la acción del alfil sobre esta torre. Y el otro plan era colocar las dos torres en las columnas centrales, seguido de la ruptura C4-C5. Tengan en cuenta que a partir de ahora Kasparov es perfectamente consciente de que está en graves apuros y no va a hacer ninguna concesión. Eso les obliga a ustedes a analizar muy a fondo, cosa que espero que no dejen de hacer. Por aquello del cambio horario, ustedes han incorporado algunos recientemente a las partidas contra el campeón del mundo, Garry Kasparov. Yo les voy a explicar, espero que con sencillez, el sistema. Lo primerito que tienen que tener muy claro es que no es necesario saber jugar muy bien al ajedrez, simplemente tienen que prestar atención a cómo está la partida, nosotros se la mostramos y también les proponemos una serie de jugadas. Esas jugadas van asociadas a un número de teléfono, que también se lo comentamos. Pues ustedes, para participar, no tienen más que elegir una de las jugadas y llamar al teléfono asociado. Sobre la jugada más votada, nosotros realizamos el sorteo de una computadora de ajedrez de competición ante notario y esa jugada es la que realizamos en cada una de las partidas contra el campeón del mundo, Garry Kasparov. Una cosa, si ustedes no han podido, pues bueno, tomar bien la posición de la partida o no han apuntado las jugadas que nosotros les proponemos, no tienen más que consultar las páginas de teletexto de Televisión Española. Ahora ya sí, ha llegado el momento de escuchar las voces de los ganadores. Cecilio Soto Palomo, teléfono 26 50 56
Burgos. Sergio Matías Rodríguez. Mi número de teléfono es 766-2712. Desde Madrid. G por F5 en la jugada de ustedes con negras y F6 con las blancas han sido las jugadas más votadas. Por tanto, enhorabuena a Cecilio de Burgos y Sergio de Madrid. Y más cordial enhorabuena también, Cecilio y Sergio. ¿Y tú de qué te ríes? Es que tu forma de explicar cómo hay que jugar contra Kasparov me recuerda a mi abuelo. ¿Qué tiene que ver en todo esto tu abuelo? No entiendo nada. Sí, es que mi abuelo solía decir que para dormir bien lo importante no es tener pijama, sino tener sueño. Y como les ha dicho Ana, para jugar contra Kasparov no hace falta saber mucho ni tener una computadora de esas tan sofisticadas en su casa. Por cierto, ¿por qué no me invitas a comer a tu casa? Y así conozco a esa maquinita tan divertida que tanto te divierte a ti. Bueno, no sé si es la computadora lo que te interesa o la comida. Primero te ofreceré la comida porque los macarrones se pueden estropear si es que te doy antes la computadora y te entusiasmas con ella. Vale, yo creo que podrá resistirlo. Y si ustedes han resistido estos 25 minutos, pues corran la voz y ya saben que el sábado que viene a las 11 en punto estamos otra vez aquí. Sean buenos. Y ahora me vas a explicar todo eso de la resistencia, ¿eh? Porque no... No, ya sé que tú cocinas muy bien, pero es que la posibilidad tan fascinante de jugar contra tu computadora...